Estamos en Barbosa y Eva Perón. Es el partido de Morón, esto ya donde se está realizando perfecto, este Aedo, ¿no? del cuerpo de Roberto. Sí, Aedo Morón. La realidad es que abre las puertas a las 7 de la mañana, la casa funeraria, estamos en la cochería Pache. Ayer, desde las 5 de la tarde, se comenzó a realizar este velatorio, a despedir los restos también de Roberto, con una familia, por supuesto, muy triste, con el acompañamiento de muchos vecinos y además también con un mismo reclamo, ¿no? Que por favor a todos los integrantes del municipio de La Matanza, como también del gobierno provincial, se les decida de una buena vez por todas tener a la seguridad como un tema importante, ¿no? A la falta de seguridad para los vecinos. En las últimas horas se han conocido muchos detalles, la verdad, importantes acerca de cómo fue el asesinato de Roberto, sí, porque poco hablamos de eso, Juan. Sí, es cierto. La verdad que se ha hablado poco. De la autopsia, ¿no? Hay muchas novedades con respecto a eso. Muy poco. Hay muchas novedades en torno a la autopsia. Yo seguro después más tarde Gustavo Carabajal lo va a dar con más detalle, con más conocimiento del tema, pero en principio decir que recibió 4 disparos, hubo 6 disparos en este intercambio violento entre Roberto y Suárez, ¿no? El responsable y a 30 centímetros los disparos, ¿no? A 30 centímetros. De esos 6 disparos, 4 le impactaron y 2 fueron mortales que le ingresaron por el tórax. A 30 centímetros, el detenido afirma que hubo un forcejeo, que se resistió Roberto. La familia asegura que no tiene armas Roberto en el local, o no las tenía, que era una persona pacífica. Y además también, bueno, por supuesto, la carátula del homicidio con el agravado de que hubo un hurto en el medio, un robo de un vehículo y la participación de un menor. Y bueno, y también lo que ha declarado en las últimas horas, en realidad no es una declaración, porque se negó a declarar, pero sí pidió que no le den perpetua y que incluso mostraba algún nivel de arrepentimiento, ¿no? Todos pequeños detalles que después durante el transcurso de la mañana con más tiempo vamos a ir detallando. De una autopsia que pidió el fiscal que sea más pormenorizada, con más detalle, porque se convirtió en un caso de mucha importancia para la sociedad. Por eso es que de a poco vamos a seguir leyendo este informe de una autopsia completo que marca eso, un crimen con saña, 4 disparos, 4 que impactan a quemarropa a 30 centímetros y que finalmente le quitan la vida a Roberto Nacho, el domingo al mediodía. Ahí estamos viendo imágenes bueno, de su papá y sus hijos absolutamente destrozados, abrazados. Ayer hablábamos de esto lo recordaba Rubén muy bien, digo, este es el momento del dolor, pero lamentablemente ese papá que estamos viendo que está quebrado y destruido en este momento va a tener que rápidamente ir a abrir el kiosco, porque toda la familia vive del kiosco. Y ya dijo que él va a ir a atender para ayudar a su nieto, pero es la lamentable realidad que le tocará vivir de aquí en adelante, ¿no? Sí, yo ayer hablé con Roberto cerca de la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana, con Roberto no, perdón, con Pedro, el papá de Roberto. Después se acercó cerca de la 1 de la tarde, se acercó para el kiosco. Bueno, temprano en la mañana me había dicho que es el sustento de la familia, que van a esperar un par de días, que quieren que quede el santuario allí recordando al integrante de la familia y que después sí, lo van a tener que abrir, lo van a tener que trabajar. Yo ayer contaba también una situación, la verdad, dolorosa que nos tocó ver hace 2 días ya allí en la avenida de Mayo al 800, donde se encuentra el kiosco que atendía Roberto, en el que llegaban los proveedores y uno en particular llegó, la verdad que no le prestó atención a las cámaras, pensó que estaban por otra cuestión, apoyó los cajones con los productos que le iba a dejar a Roberto y cuando se dio vuelta para mirar el kiosco, vio el altar, vio el kiosco cerrado, nos preguntó a los periodistas qué había pasado y no lo podía creer. Quebró en llanto al conocer que Roberto, al que le dejaba 2 o 3 veces por semana materiales para el kiosco, bueno, no le iba a encontrar más, ¿no? Y así, por supuesto, los vecinos y más que nada una familia, ¿no? Una familia con sus 2 hijos que ayer mostraron entereza, pero al mismo tiempo tristeza honda y dolorosa y que hoy en día se va a seguir sufriendo, porque hoy es el velatorio, hoy van a despedir los restos, cruzarán hacia el cementerio municipal de Morón, donde van a descansar definitivamente los restos de Roberto Sado, y que finalmente allí será despedido en una casa velatoria aquí donde se permite el ingreso de 100 personas, al menos está permitido ese ingreso, veremos si la familia decide que siga ingresando gente para despedirlo y bueno, un cortejo fúnebre que seguramente sea caminando para cruzar la avenida Perón y la avenida Irigoyen y finalmente ingresar al cementerio municipal. Bien, Ignacio, cortito, ¿también se habla que cuando abran el kiosco le van a poner custodia? La verdad es que eso no lo tenemos confirmado.
sería algo tradicional o normal para este tipo de casos. La custodia tendría que haber estado antes, ¿no? Obviamente. El tema es cuánto tiempo, presente. ¿no? El tema es cuánto tiempo, Claro, no porque había la verdad que después se apagan las cámaras, domingo. perdón, pero se apagan las Seguro, cámaras. bueno, pero Leonora, lo vemos siempre nosotros, Claro. que trabajamos en las calles con los colegas y nos lo dicen cara a cara a las personas que sufren la inseguridad, como también cualquier otro tipo de hecho. Nos dicen, ustedes se van y nosotros quedamos a la buena de Dios. Me ha pasado en barrios populares, en barrios de emergencia, en casos de inseguridad, en entraderas, en delincuentes que quedan libres, porque acá por lo menos los 2 delincuentes están presos, ¿no? Un detalle más, la chica de 15 años, de la cual solo tenemos las iniciales, es muy probable que termine en un instituto para menores y que luego recupere la libertad. Bien, Ignacio, gracias. Y que la sentencia, o por lo menos para el autor material del asesinato, podría llegar a ser muy Bueno, con respecto a eso, es bueno lo que trae Ignacio. ¿Se acuerdan ese caso del chico que mata a una persona, que se metió la abuela, que con un amparo lo llevaron a Perú porque vivía el padre, claro, que después lo llevaron a Chile? Bueno, sí. Ese chico ya está en el país y ya está libre, ¿no, Rubén? Totalmente. Creo que era menor todavía de 15 años. Por ¿no? eso mismo, Era por menos eso. de 15 años. Bueno, porque ahí hablamos Sí, del 13 o régimen 14. penal juvenil, ¿no? Digo, ahí tenemos que hablar, sentarnos a discutir y a debatir sobre el régimen penal juvenil, que no tiene que ver con si una persona es punible o no solamente, sino en que, bueno, ¿qué se hace con esos menores? Menores que en algún momento también nos tenemos que sentar, los abandonó el Estado antes, ¿no? Porque llegaron a esta instancia. Sí, ahí Una combinarlo chica también. de 15 años no tendría que estar ni embarazada, ni obviamente delinquiendo, ¿no? Digo, ahí también condenado. Bueno, perdona, Leonora, acerca del dato del embarazo. Sí. No estaba embarazada, mintió. Ah, mintió, ¿no estaba embarazada? Era una mentira que tenía la pareja para delinquir. No estaba embarazada, Ah, Eso bueno, lo confirmó mirá- también los mirá el dato estudios que estás médicos dando. a esta chica de 15 años. No estaba embarazada, o sea, otra mentira más. Desde el primer día se había dicho que estaba embarazada de 4 meses, que eran pareja, no, nada por el estilo, no estaba Ahora, Nacho, embarazada. ¿cómo se y complica era cómplice de este asesino. ¿Cómo se complica la trama entonces, no? Porque, digamos, vos lo que tenés es no solo el tema de la hazaña, que todavía queda, me parece, por develar, en el tema de el asesinato en sí mismo. Vos acabas de contar la cantidad de disparos. Sino que además hay una trama para el engaño. Ojo que todo esto pesa en la causa, ¿eh? Es decir, no es un dato No es la menor. primera vez que lo escuchamos, Rubén, ¿eh? No, es ya la sé. primera vez que lo escuchamos de mujeres que se hacen pasar por embarazadas para ingresar a locales y luego con otro delincuente más terminan efectuando el robo. No es la primera vez que lo escuchamos. Y acerca de la hazaña, 30 centímetros de distancia, Sí. o sea, es como que se le abalanza a Roberto y le dispara 30 centímetros, muere desangrado Roberto, más allá del paro cardíaco que termina teniendo. 2 tiros en la Muere cabeza y 2 en el desangrado. pecho. Pero sí, uno le entra por el labio, hay un tiro en el pecho que incluso queda alojado en el pecho, no tiene orificio de salida, lo cual indica que fue más cerca todavía que los que terminan saliendo del cuerpo. Pero el kiosco es pequeño, no debe tener más de 5 metros cuadrados para atender. No sabemos el fondo, pero el kiosco es pequeño. O sea, la verdad que sería importantísimo saber qué fue lo que pasó dentro de ese kiosco, porque los únicos 2 que lo saben, lamentablemente, es Roberto, que no podemos saber su versión, y la otra es la de Suárez, un delincuente con antecedentes y que mató a quemarropa a un simple trabajador, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta lo que decís vos, ¿no, Ignacio? Que son las 2 únicas personas que vivieron el hecho, es que también sorprende, y vos teniendo en cuenta que ya muchas veces fuiste a la zona y muchos días estando ahí en el kiosco, tal vez muchos no saben cómo es Ramos Mejía, muchos no saben cómo es la avenida de Mayo, ¿no? Pero es una avenida muy Es como que te transitada. peguen un tiro en la avenida Rivadavia. Exactamente, Es como muy que te peguen un tiro en la avenida céntrica. Rivadavia. Y que es raro que no haya tantas cámaras de seguridad, ¿no? Tal vez no para ver lo que pasó en el hecho adentro del kiosco, que es muy difícil, ¿no? Pero sí para tener un cronograma de los hechos. Sí, la única cámara de seguridad que la presentamos hace 2 días en exclusivo en La Nación Más, se lo ve al delincuente ingresar, es una cámara de la inmobiliaria que está al lado. El domo más próximo de la municipalidad está a 2 cuadras, hay una cuadra que es de los vecinos. Ese domo que estaba a 2 cuadras antes estaba en otra esquina y fue trasladado, e incluso ayer me comentaban del foro contra la delincuencia de Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, que muchas veces los domos no están en funcionamiento y los van moviendo
Sí. funcionan unos pocos días y luego dejan de funcionar. Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Lo de siempre, Perdón. ¿no? Lo de siempre. Un municipio como La Matanza empapelado, Claro. con carteles Pero a eso electorales. iba, a eso pero iba. A ver, repleto, Rubén. La verdad que pocas veces he visto hay que recordar, el Nacho, movimiento de panfletería en La Matanza. Hay que recordar que frente a todo ese movimiento de panfletería, el tema de los domos, de las cámaras, y me meto en un tema más complicado todavía, de los centros de monitoreo, son decisión política de los Sí. municipios. Así que no eximamos a nadie de ninguna responsabilidad. Bueno, claro. con respecto a... Cada municipio decide la vida que vive en este sentido y hay muchos municipios que tienen y que invierten y que los ciudadanos Sí. lo pagan con sus impuestos, centros de monitoreo activos las 24 horas. Y hay otros, cosa que no y hay pasa otros aquí. como La Matanza que tienen la plata en plazos fijos. Por ejemplo. Tienen la plata guardada, tienen subejecutado el presupuesto, lo tienen en plazos fijos en vez de utilizarlos para cuidar a sus vecinos que tanto necesitan. Ahora estamos hablando de seguridad, pero si Sí, nos sí. ponemos a ahondar en las cosas que le faltan a La Matanza, pero no, tenemos que hablar de Ayer, cloacas, Eleonora. Ignacio, te hago un punto ahí. Y Rubén debe saber al Ignacio, respecto. Te hago un punto ahí, vamos a Sí, seguir con el sí, tema, sí. pero vamos a escuchar lo que dijo Sergio Dale, dale. Berni en el día de ayer con Luis Majul en Más Voces. Y usted está inmerso en una política donde salen presos todos los días por una decisión política de un gobierno que usted integra. Y eso para mí es relevante, Berni, porque si no yo, mire, si no es pasa a ser un comentarista, ¿me entiende? No, es que usted tiene razón. Liberaron presos, sí, liberaron presos. ¿Y usted no está de acuerdo con eso? Obviamente que nunca estuve de ¿Y acuerdo. por me qué no se escuchó. va? ¿Y por qué no se va? Porque no es una decisión del Poder Ejecutivo. La libertad o no del preso es del Poder Judicial. Y me escuchó decir lo que digo del Poder Judicial muchas veces. Como así critico la decisión del Poder Judicial. Bueno, lo del Poder Judicial lo vive diciendo siempre Berni, Sí. ¿no? Pero también hay que decir que muchas veces, como contaba Rubén y como contaba Eleonora, el tema de la política, de monitoreo, de la publicidad se utiliza y es parte de la política, porque hoy lo vemos, como contaba Eleonora, de La Matanza, pero antes con el chico de 17 años que mataron en Quilmes también, y que estaba Jero Mura, y me acuerdo que estaba vos, Ignacio, en los carteles diciendo zona monitoreada, que no había, y en Merlo, mañana, cuando cierre la campaña del oficialismo, es una zona también de mucha inseguridad y que también se dicen cosas que no pasan. Te voy a recordar algo que yo sé que es no una pasa, pavada. Para seguro. que haya monitoreo, y esto Nacho Viale lo sabe muy Sí. bien. Nacho Viale, perdón. Sí, Nacho Damonte. Nacho Damonte. Para que haya monitoreo, Sí. tenés que tener la cámara prendida, pero en la otra punta del cable de la cámara tiene que haber un monitor con alguien mirando. Claro, si no, no tiene sentido. Y Claro, después entonces- patrulleros que tengan Bueno, pero nafta es que para ir. eso que dicen ustedes, eso que comentan ustedes, queda claro en la ciudad de Buenos Aires, ¿entendemos? Sí, sí. Una ciudad rica, Sí. que es el centro del país, pero queda claro, porque hace mucho que están las cámaras en la ciudad de Buenos Aires, pero si no sea por los centros monitoreos, Pero- no serviría. Y un tema que Rubén lo debe saber muy bien esto, en La Matanza se pagan impuestos carísimos, Sí. y en La Matanza hay empresas de las más importantes del país, está la Mercedes-Benz, está Royal Canin, hay un parque industrial, Pero- o sea, Sí, La claro. Matanza recibe miles de millones en Sí. impuestos, y la verdad, yo les digo, yo trabajé 15 años en La Matanza, 15. Ingresaba por la ruta 3, hacía 30 cuadras y yo en los 15 años pasaba por los mismos baches. Y no estoy mintiendo. Pero te Yo digo veía algo, los mismos Nacho. baches y nunca los arreglaban. Sobre todo Sí. vos esto que estás contando, hace 15 años trabajaste en La Matanza, o sea que vos seguramente también fuiste testigo de cómo se fue expulsando a la gente de La Matanza y cómo se fue rompiendo Seguro. el tejido social de zonas como La Matanza en nuestro país, lamentablemente. Porque eso se fue viendo con los años. Ahora, cuando uno escucha a un ministro de Seguridad como Sergio Berni echándole la culpa a la política o decir que esto no es un tema policial, es cuando crece el enojo enormemente. ¿Por qué? Porque desde el año 83 que el peronismo está gobernando en La Matanza, hace 38 años que están gobernando en La Matanza. No entiendo cómo siguen echándole Sí, pero culpa a otros. perdón, además hay un argumento con relación al tema de la división entre la política y la justicia que no va. Sí. No va y no es así, y que nos disculpe Berni, no va. Los jueces y los fiscales no nacen como honguitos abajo de los árboles después de la Claro, lluvia. los nombra la Se eligen por política. procedimientos a través de los consejos de las Está bien. magistraturas, ya sea de la provincia o de la nación, que lo integran políticos. Los fiscales y los jueces que están en sus cargos porque fueron elevados por ternas decididas por políticos. Como tampoco los presos Y no la se liberan ideología solos. que hoy sostienen los fiscales que toman la decisión de liberar o no un preso no depende del código, porque el código le dice puede o debe, tiene
Claro. tiene la potestad, si quiere o no, de hacerlo. Depende de la ideología judicial que se fue tallando, pero con mucha minuciosidad desde el día que los Kirchner llegaron al gobierno, estableciendo un sistema por el cual había que pensar que la seguridad dependía primero exclusivamente del desarrollo económico. Claro. Y una vez que hubiera desarrollo económico íbamos a estar todos tranquilos y seguros. El desarrollo económico, les digo la verdad, después de 20 años no llegó. No, Y entonces Está lo cada vez que peor. tenemos es el peor saldo de las dos cosas. claro. Bien, Ignacio, quédate ahí porque estás en el velatorio, que en un ratito ya se abren las puertas. Vamos a ver lo que pasaba ayer en ese lugar, el trabajo A de ver, Diego Leuwen con los testimonios. Bueno, perdón, pero Sí. parece que está llegando la familia. A ver, Está llegando bueno, esperamos la un familia, segundito. En instante vamos a ver el trabajo de sí, Diego sí, Leuwen en el día de se está ayer. acercando aquí en la puerta. Muy bien, todo tuyo, Ignacio, entonces. Ahí vemos Bueno, algunas lo vemos personas llegar a esperando. Pedro. Lo vemos llegar a Pedro, el papá de Roberto, familiares. Bueno, muy temprano Pedro acercándose aquí, que ayer estuvo hasta muy tarde. Yo ya es la tercera o cuarta vez que lo veo en estos últimos 3 días. La verdad que no mejora el semblante, no mejora la cara, no, pareciera que aún no terminan de hacer el duelo para terminar de caer en la ausencia de un familiar tan cercano, ¿no? Porque esto es lo que se habla en este tipo de situaciones, ¿no? Que el duelo tiene que venir primero antes de finalmente poder reconstruir la vida. Y, a ver, justo estamos con la cámara en el trípode. No importa, Ahí sacale, estás en a ver, vivo, bueno. Ignacio, no te A ver, preocupes. bueno, a ver, le digo a Jonathan, no te preocupes, Sí, Johnny. sí, Sacamos sacala, la no cámara hay del trípode, problema. va a haber un pequeño movimiento. No hay esperamos problema. que venga tan temprano, Roberto. Ahí está con el barbijo Pedro, de perdón, River, ¿no? Que Pedro, contó que tenemos. Poncio le mandó un mensaje. Que la idea era de las cenizas de Roberto llevarla al Monumental, el trabajo de Ignacio Damonte. Ahí lo escuchamos, Ahí está, al papá. Mercedes, que ya termina esto por suerte y termina el trámite, pero el dolor sigue y no sé qué decirle, señores. No puedo hablar. No sé. Sí, veo las cosas en mi casa y tengo herramientas y le iba a decir, esto se lo va a llevar mi hijo para él porque era como yo. Arregla todo en la casa, él arreglaba todo. Ahora que me quedé solo para estas cosas. Ay, pobrecito, no. Lo vamos a dejar tranquilo a Pedro. Sí. La verdad que es una imagen muy fuerte, perdón que me estoy cruzando. Una imagen muy fuerte y de mucho dolor, ¿no? Sí, Mucho dolor. Ignacio, vos que, como relatabas, hace varios días ya está en Ramos Mejía, y uno que lo ve al padre de Roberto día tras día acá en vivo en La Nación Más, ¿no? Ayer con Eduardo Feynman, cada vez se lo nota más abatido y era como vos decías, ¿no? Y como Sí, también mira, él- yo ayer lo entrevisté al mediodía, arrancó muy entero y terminó llorando, Sí. pero mucho menos Claro, de lo que está llorando ahora, porque es el momento cumbre, ¿no? Es el final de todo, de 4 días que han sido un verdadero calvario para una familia que no tiene por qué estar viviendo una situación así. Y lo que nos contaba ayer Pedro es que, bueno, ya se están convocando muchas marchas a nombre de Pedro, en nombre Claro. de Pedro, justicia para Roberto. Pedro lo dijo muy claro ayer, él no va a participar de ninguna marcha. Y- Él ya participó de la marcha que quería participar, que él no quiere ser utilizado políticamente y que él lo que quiere en este momento es tratar de hacer el duelo con su familia. Y que El esto viernes va a haber termine, una Nacho. marcha de las velas. Esto es importante, porque muchas veces decimos, ¿por qué se hacen las protestas en una comisaría o en la calle? ¿Por qué no llevar la protesta a los políticos? Bueno, el viernes creo que a las 7 de la tarde, si no me equivoco, va a haber una marcha de las velas pacífica y en silencio a la Municipalidad de La Matanza, ¿sí? En Lomas del Mirador, en San Justo, mejor dicho, la plaza principal de San Justo, van a llevar el reclamo por más seguridad. El propio intendente que no ha hablado. Claro. Lo último que habló el intendente Fernando Espinosa fue el domingo a la tarde con una cantante presentando un espectáculo para los vecinos de La Matanza, mientras al mismo tiempo se estaba realizando una marcha en Ramos Mejía pidiendo por justicia. Yo creo que esto que estás marcando es importante, Nacho, porque el silencio de la política en estos casos, y hablamos específicamente del silencio de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, y no por primera vez, digo, recordemos, él ya estuvo al frente de la intendencia en otros 2 mandatos, después Verónica Magario, ahora nuevamente él, Fernando Espinosa, digo, también le duele a la familia. Claro que duele, porque necesitan algún tipo de respuesta o contención
en un momento tan difícil como este. Recién Pedro decía, necesito que termine todo esto. Bueno, aunque no termina, él mismo lo decía, ¿no? Entre llantos, porque todo esto lo hace que todo sea más doloroso, porque es cierto, es público, estamos todos nosotros, hay mucha gente acompañando, pero imagino lo difícil que será para él estar enfrente a tantos micrófonos. Digo, que es la otra cara, que es lo que mencionabas vos, que decíamos ayer. Es la otra cara de esto. Hay una familia que cambia. Sí. Además del dolor de la desaparición de una persona. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Sí, 4 sobrinos, un hermano mayor, 4 sobrinos, un hermano mayor, 2 hijos mellizos. Cambia todo, padre, Nacho. La pareja del padre, la cuñada, todos se han acercado al kiosco, todos completamente destrozados. Y además también tener en cuenta que Pedro está jubilado, Pedro no tendría por qué volver a atender el kiosco. Claro. Y es lo único que tienen, Nacho, para poder salir adelante, ¿no? A partir de ahora... Es una familia humilde, ¿eh? No es una familia de mucho ingreso. Pero cambia el posible futuro de los hijos, pues no es lo mismo que el padre esté traccionando económicamente la familia, ¿o no? Sí. Cuando pasan estas cosas... Uno ha dicho que se quiere ir del país, Rubén. Sí. Claro, pero además no se sabe cómo va a ser los ingresos de esa familia, cómo va a seguir viviendo. Claro. Ignacio, vamos a escuchar otro testimonio de Bernie ayer en La Nación Más. Dale. Este chico que entró a la cárcel a los 22 años, salió a los 29. Fíjese cómo fue queda de Fuerte Apache, porque no es de La Matanza, no sabe ni dónde queda la comisaría. Se subió a un remis, fíjese que llegó a la puerta, iba con la novia, delincuente también. Le gustó el kiosquito, la novia quería un osito, se bajó a buscarle el osito y los chocolates a la novia, ni sabía dónde estaba. Todavía le dijo al remisero que lo espere, que ya volvía. El remisero obviamente le dijo, mira, pibe, ya estoy cansado de que se me hagan ese cuento y se vayan. Le pagó 1000 pesos al remisero. Se bajó y fue a matar a Roberto por un osito y unos chocolates. ¿Y esto eso se llama al no haber una inteligencia, una precariedad del delito, como usted bien lo decía, en la Argentina hoy delinquir o no delinquir no hay diferencia. Bueno, perdón, pero me sacó lo peor. Digo, no entiendo este relato de la realidad que cuenta Sergio Berni. Y que una historia que se repite, ¿no? Claro, que es periodista, que se sienta a relatar lo que sucedió, o es el ministro de Seguridad que tiene que velar por la seguridad de todos los bonaerenses, que tiene que hacer las políticas públicas para que estas cosas no sucedan. No entiendo cómo se ponen en esta postura, en esta situación. Digo, es terrible. Es una característica de la política argentina. Quienes están a cargo del poder te relatan la realidad, como si la vieran desde París. Claro. Pero es una característica. En cuenta que Berni es un ministro que está, Berni es un ministro que está, Berni a las 4 de la mañana está en un operativo, Berni a las 10 de la mañana está en otro lugar, Berni después va a la televisión, Berni después da entrevistas, Berni después apoya a las fuerzas. Hay ministros que no están. Sí, eso es cierto, Nacho. Lo que decíamos es Berni por lo menos un ministro que está en todo caso. Sí, bueno, pero hay que ver si no está para hacer el show u otra cosa. Por los vecinos de Ramón Mejía. Sí. Es cierto, pero nosotros damos fe que estamos en la calle. Berni trabaja desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. Sí, bueno, y estuvo el domingo. Ignacio. Cuando lo pedían los vecinos, estuvo Berni. Por supuesto que muchas veces el accionar no es el que todos querríamos que tenga, pero bueno, es para hacer esa salvedad por lo menos. En un ratito seguimos porque se vienen los títulos, pero también con Gustavo Carvajal vamos a hablar del tema de la policía, ¿no? Si la policía muchas veces tiene miedo o está atada de manos, porque sabe que si acciona ante un delincuente y dispara, termina preso, ¿no? Sacando las salvedades que no tienen patrulleros en condiciones, no tienen combustible y todas las cosas que vimos en imágenes. Pero en un ratito Gustavo Carvajal se va a sumar acá a la mesa de Más Mañana con mucha información sobre este caso y también Ignacio Damote en vivo ahí en el velatorio de Roberto. Ahora 7:30, momento de títulos. Último adiós al kiosquero asesinado. Los restos de Roberto Sabo, el hombre que fue atacado a balazos